Buenas noches, camaradas. A propósito del bochornoso comunicado del Frente Obrero sobre la detención de Pablo Hasél, quería hacer un repaso histórico y relacionándolo también con el Frente Obrero, el señor Armesilla y el señor Illescas, para que veamos cómo nos sirve la teoría para guiarnos en la práctica política. Como decía Lenin, sin teoría no hay práctica revolucionaria, ¿no? Vamos a ver, la lucha de dos líneas. Dentro del partido y movimiento comunista hay una alianza entre dos líneas ideológicas antagónicas, ¿no? De un lado la línea proletaria, del otro la línea burguesa. Exponentes históricos de la línea burguesa fueron en Rusia Trotsky, Bukharin, Khrushchev, Gorbachev, Yeltsin, etc. En China, Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, Zhou Enlai, etc. Antecedentes históricos antes y después de la Revolución Rusa y China. Dichos representantes de la burguesía, que están dentro de nuestras filas, jamás adoptan el punto de vista proletario. Se suman a la revolución socialista para hacer grande a su país y una vez producida, esperan pacientemente para traicionar a su aliado de antes de la revolución, los representantes proletarios. En su mayoría son de extracción pequeño burguesa, que como explicó Lenin, son la capa más nacionalista de todas. En resumen, los nacionalistas pequeño burgueses luchan por la revolución socialista y contra la revolución socialista en caso de producirse. ¿Cómo reconocerlos? Veamos su práctica política. 1. Sus métodos de lucha política son la mentira, manipulación y difamación de los dirigentes proletarios. Ejemplos históricos: Trotsky contra Lenin, dictador asiático, etc. Y contra Stalin, hombre gris, brutal, etc. Deng Xiaoping contra la esposa de Mao, prostituta, manipuladora, etc. Ver similitud con los burgueses de fuera del partido. Por ejemplo, en Argentina, la fracción antiperonista de la burguesía decía que Evita era una prostituta, ya que al igual que la esposa de Mao, era actriz. O sea, vemos cómo esta práctica de la difamación de los adversarios políticos se da tanto en la burguesía de fuera del partido como dentro del partido, ¿no? En la actualidad, Baquero calificando de poco inteligente a Pablo Hasél, que sería un instrumento de su organización. 2. Guardianes del marxismo-leninismo. En el pasado, Trotsky acusaba sistemáticamente a Stalin de derechista, Deng Xiaoping acusaba de anarquistas a los maoístas encabezados por la esposa de Mao. Hoy Baquero acusa a todo el mundo de revisionista. 3. Diplomáticos consumados. Deng Xiaoping reprimía a los maoístas en nombre de la dictadura del proletariado, siendo los maoístas reprimidos quienes verdaderamente representaban a los proletarios, y como verdadero discípulo de Mao. En la actualidad, el señor Baquero dice que siempre defendieron la amnistía política en general y que no les parecía necesario explicitarlo, en particular en el caso de Pablo Hasél, cuando en la realidad no quieren defenderlo y tampoco pueden hacerlo ya que las organizaciones marxistas-leninistas convocantes los conocen y los corren de las manifestaciones. 4. Oportunistas. En su afán por derrotar a Lenin, Trotsky se aliaba con todos los elementos burgueses antileninistas, incluso con quienes como Plejánov y Martov eran abiertamente contrarrevolucionarios. Luego de producir la revolución socialista en su lucha contra Stalin, conspiró con Zinoviev y Bukharin contra la Unión Soviética. En la actualidad, Baquero aliándose con Armesilla, Illescas, etc. Es decir, todo vale por hacerse con la dirección del partido o el movimiento. En la teoría política, antimarxistas. Benito Mussolini fue expulsado del Partido Socialista Italiano, ya que sus planteamientos de evitar la lucha de clases eran abiertamente contrarrevolucionarios. El señor Baquero, en su último comunicado sobre Pablo Hasél, plantea evitar actos vandálicos que solo llevan a criminalizar a los manifestantes, es decir, escudándose en el marxismo, abandona de hecho la lucha de clases al igual que su maestro Benito Mussolini. Plantea la inutilidad de las manifestaciones a favor de Pablo Hasél, ya que no tienen un programa definido, siendo que todo el mundo entiende que el objetivo de las manifestaciones es lograr la libertad de Pablo Hasél y de otros presos políticos, por supuesto.
y que las organizaciones convocantes no garantizan la seguridad de los manifestantes que pueden ser apaleados por la policía. Nuevamente, abandona la lucha de clases en nombre de un marxismo-leninismo ideal que tenga un programa perfecto por el cual manifestarse. Solo puede llamarse de esa forma un programa elaborado por el señor Roberto Vaquero, por supuesto. Y un sujeto revolucionario puro, es decir, aprobado por el señor Roberto Vaquero, con una organización perfecta que garantice que ningún militante salga rasguñado, siquiera en suma, un planteamiento abiertamente reaccionario de evitar las manifestaciones políticas. El señor Illescas contra Pablo Hasél, acusándolo de terrorista y explicando que el marxismo siempre estuvo en contra del terrorismo individual. Vemos como tanto el señor Vaquero como el señor Illescas descalifican a Pablo Hasél y a quienes los defienden en nombre del verdadero marxismo-leninismo del cual ellos son supuestamente sus representantes en la actualidad. Los señores Roberto Vaquero, Santiago Orbencilla e Illescas son los tres representantes de la pequeña burguesía nacionalista española dentro del movimiento comunista español o la línea burguesa en la lucha de líneas antagónicas en el movimiento comunista español. Venceremos, camaradas.